En Tijuana hay un problema que todos vemos, pero pocos entendemos en su magnitud: las aguas residuales que corren por sus calles y ríos. Este documental te lleva a recorrer la ciudad a través de imágenes y testimonios que muestran lo que está ocurriendo justo frente a nuestros ojos. Lo que está en juego no es solo la salud de esta región fronteriza, sino de millones de personas en todo el mundo que viven en ciudades como Tijuana. Queremos despertar conciencia, porque lo que afecta al agua que corre por nuestras calles nos afecta a todos. La ciudad de Tijuana está ubicada en el noroeste del país llamado México. Es un lugar fronterizo que colinda con Estados Unidos de América. Su fundación data del año 1889 y desde entonces ha sido un foco de atracción migrante por ser paso obligado hacia el vecino país. Sus condiciones topográficas no son del todo adecuadas para asentamientos humanos, condición adversa para acceder a servicios públicos elementales como lo son el agua potable y el alcantarillado sanitario. Según los expertos analistas en temas ambientales, 1 de cada 6 personas se aferra en subsistir sobre laderas inestables, en riberas propensas a las inundaciones o en vertederos, expuestos a la contaminación, la delincuencia y las expulsiones masivas. Tijuana no ha sido la excepción. Creció sin una adecuada planeación que le permitiera ofrecer servicios públicos básicos adecuados a un buen desarrollo social, ya que dichos asentamientos están sobre laderas, cañones, pendientes pronunciadas y partes bajas adyacentes al cauce del río. Por lo anterior, permanentemente existen flujos de escurrimientos contaminantes que desembocan sin control a las partes bajas y de ahí hacia el Océano Pacífico. En 1936, tras las intensas precipitaciones de esa época, se finalizó la construcción de la presa Abelardo L. Rodríguez. Su principal propósito era captar el agua de la lluvia para prevenir inundaciones y al mismo tiempo abastecer de agua potable a la creciente población. Durante el gobierno federal de 1970 al 76 se implementaron 2 acciones clave: la reubicación de los asentamientos cercanos al centro y la garita fronteriza, y el inicio del revestimiento con cemento hidráulico del lecho del río, lo que hoy conocemos como la canalización del río Tijuana. Esto que tenemos aquí al frente es un plano de la ciudad de Tijuana. Vamos a ubicar cada una de las partes que componen nuestra ciudad. Por lo tanto, hacia el norte, la parte de arriba, tenemos la colindancia con Estados Unidos de Norteamérica. En la parte oeste, que es esta, se encuentra el Océano Pacífico. En la parte de abajo es la parte sur, que es el camino que conduce al municipio de Rosarito. Y en la parte del lado derecho se encuentran las salidas hacia la ciudad de Tecate. Enseguida vamos a ver, marcado con amarillo, se le llama Arroyo a la Mar. También funge como escurrimientos pluviales en principio por la topografía de la ciudad, pero con el tiempo y los asentamientos irregulares se convirtieron en escurrimientos de aguas residuales o aguas negras, que es lo que vamos a explicar y a ver en estos puntos que están marcados con estrellas rojas. En esta área de expansión habitacional acelerada hay invasiones significativas y hay escurrimientos varios. Marca aquí el cauce de aguas residuales que vienen de todos estos asentamientos que se encuentran en esta parte, hasta llegar a una zona industrial llamado Parque Industrial El Florido. Aquí hay 2 vertientes, convergen 2 vertientes y van a dar aproximadamente a lo que es a un lado del vaso de la presa, donde inicialmente corre o fluye el llamado río Tijuana hacia la confluencia del Arroyo a la Mar y continúa por un mismo cauce hasta llegar a la planta tratadora de aguas residuales como un proyecto binacional México-Estados Unidos. Esta es la parte noreste o oeste de la ciudad. Del lado derecho se encuentra el municipio de Tecate, que también trata sus aguas y las manda a través de un arroyo que se le llama aquí en Tijuana Arroyo de la Mar.
Esas aguas ya vienen tratadas, pero cuando llegan a esta parte que se llama fraccionamiento Ribera del Bosque, se acumulan y entonces se empiezan a combinar o a mezclar con las aguas que bajan de estas partes altas hacia la parte del arroyo. Uno de esos lugares es el Nido de las Águilas, asentamientos irregulares que en un tiempo, con la autorización y la venia del gobierno, se establecieron, pero no tenían acceso al drenaje que tenía proyectado en ese tiempo el gobierno. Este es un punto importante y muy contaminante. El otro punto viene desde Ciudad Industrial, ya que concentra gran cantidad de fábricas junto con un reacomodo importante que se hizo en los años 70-76. Se han reportado desechos industriales que llegan hasta el arroyo de la Mar. Contiguamente está lo que llamamos zona de Otay. También se encuentran establecimientos industriales importantes y sus escurrimientos vienen a salir hacia la rampa descendente a la central camionera. En esta parte ubicamos el Aeropuerto Internacional de Tijuana. Por razones de topografía, todos los residuos se canalizan a través de un canal a cielo abierto pasando por Colonia Lomas Taurinas. Es altamente contaminante si va a dar hasta la zona Río Tijuana. Esta área señalada aquí es el vaso de la presa, el cual capta aguas pluviales desde 1936. Sin embargo, hoy en día, gran parte de lo que recibe son aguas residuales provenientes de asentamientos cercanos. Esto la ha convertido en un foco crítico de contaminación. Continuamos con la ruta de los escurrimientos. Esta parte son residuales del cañón del Sain, ya que más al sur se encuentran asentamientos que en su tiempo fueron irregulares y ya están regularizados, pero aún así hay gente que se asienta y todavía hay vertederos de agua hacia la zona del canal. Esta parte que vamos a marcar ahí es la invasión más grande, ya que son 7 polígonos que a la fecha ya están regularizados en cuanto a tenencia de la tierra y en cuanto a servicios de agua y drenaje. Se le conoce esta parte como Cañón del Salado y es uno de los lugares que todavía sigue vertiendo aguas residuales en gran cantidad. Van a dar a esta parte del canal. Siguiendo hacia el lado oeste, a esta parte se le llama Cañón de la Pedredera. Algunos dicen Aguaje de la Tuna también. Estos escurrimientos vienen desde la parte más alta y es también un lugar que vierte muchos litros de agua residual. Estamos viendo el Cañón de la Pedrera, que en un tiempo sirvió inicialmente para captar aguas pluviales, pero debido a los asentamientos antes mencionados, esta ruta del agua se ha convertido en captadora de aguas residuales que a la fecha contribuye grandes volúmenes de contaminación que desemboca en el río Tijuana. Las imágenes son de por sí elocuentes.
Esta parte viene a caer a una parte que le llaman zona del río, en donde se encuentran hoteles, restaurantes, zona muy importante, pero que en tiempo de calor se notan los olores fétidos de esas aguas. Aquí a un lado también tenemos aguas residuales que vienen del centro de la ciudad, los cuales son originados en gran parte por vendedores ambulantes, ya que no hay un control sobre la canalización de esas aguas. Más al norte, en la zona central del Chaparral, el río Tijuana alcanza su mayor volumen al llegar a la frontera con Estados Unidos. Junto a la línea internacional se encuentra una estación de bombeo, diseñada para desviar las aguas hacia el alcantarillado de Tijuana como parte de un proyecto binacional entre México y Estados Unidos. A pesar de desviar una parte considerable del flujo, muchas aguas aún escurren libremente, afectando a las ciudades de Imperial Beach y Coronado, que enfrentan altos niveles de contaminación. Además, el aire en la región se ve comprometido por la dispersión de gases y partículas del río, lo que ha llevado a Imperial Beach a solicitar al gobierno federal que declare estado de emergencia por la situación ambiental. Hasta 27 millones de galones diarios, más de 1000 litros por segundo, se desvían diario hacia el alcantarillado de Tijuana, que es bombeado a un cárcamo en la colonia Castillo, que de ahí se envía al cañón del Matadero y de aquí hasta Playas de Tijuana, para luego encauzarse hasta la planta tratadora de San Antonio de los Buenos en Punta Bandera, donde su destino final es el Océano Pacífico. En la actualidad, ¿cómo se tratan las aguas residuales y quién se encarga de hacerlo? Es la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, CEST, el organismo gubernamental descentralizado y con recursos propios quien proporciona y distribuye a través de redes el agua potable, así como también capta, trata y conduce a su destino final las aguas residuales en toda la ciudad. Para cumplir con dichos cometidos, se auxilia y se apoya técnicamente en todo un sistema de plantas de almacenamiento y cárcamos de bombeo, así como plantas tratadoras de aguas negras. En este cuadro trataremos de explicar por qué lo técnico es muy importante y por qué se contrapone a lo sociopolítico. ¿Qué significa lo técnico? Todo lo que se tiene que hacer en las plantas tratadoras de aguas negras. En primer lugar, lo vamos a explicar bien rápido, hay una etapa que le llaman pretratamiento. En rejillado, las rejillas actúan como filtros, detienen los desechos de mayor tamaño. Luego pasan a un tanque desarenador. En esta etapa las arenas gravas y demás desechos inorgánicos, pequeños y pesados, se asientan en el fondo. Luego pasan a un tanque clarificador primario. Durante esta etapa las grasas se separan y flotan en la superficie en donde son retiradas. En el segundo parte hay un tratamiento primario y secundario. En el primario se le llama reactor biológico. En esta etapa se inyecta oxígeno a las aguas negras para eliminar la materia orgánica que causa la densidad, el color oscuro y el mal olor. Y en la otra parte de desinfección se aplica una carga de cloro en gas para eliminar organismos patógenos. Luego pasan a un tanque clarificador secundario, se conoce como sedimentación, ya que mediante el reposo se asientan o sedimentan otra gran cantidad de sólidos que llamamos lodo. Y por último, el tanque clorador. El sistema de alejamiento y tratamiento de las aguas residuales opera de manera eficiente, logrando que el agua que llega al mar no perjudique el medio ambiente. Esto es muy importante, como lo dije al principio, lo técnico contra lo sociopolítico. Lo sociopolítico le llamamos al dejar pasar los asentamientos en lugares que no hay servicio ni manera de conectarse a mediano ni a largo plazo. Ejemplos de asentamientos que permitió el gobierno en la época del 80-84 aproximadamente fueron reacomodos que se asentaron en lo que hoy llamamos la Nueva Tijuana. También le llama la gente los módulos. Asentamiento el mayor, como lo dijimos, y más grande con 7 polígonos, es el reacomodo Sánchez Taboada, junto con Camino Verde. Hay otros que están acá, para el lado oeste, en el lado de la playa, como es parte de la Jicotenca Leiva, Presidente Macías, etc. El costo social y ambiental de la contaminación. Primero, impacto en la salud.
Los escurrimientos de aguas residuales afectan directamente centros escolares y comunitarios, exponiendo a la población a enfermedades como infecciones gastrointestinales y de la piel. La exposición prolongada incrementa el riesgo de brotes de enfermedades graves como hepatitis A y cólera, especialmente en niños y adultos mayores. El impacto económico. El costo de no controlar estos escurrimientos es alto. El revestimiento de laredas y cañones es urgente, pero también es necesario invertir en programas de difusión sobre enfermedades. La limpieza del canal, que ya costó más de 90 millones de pesos hace 2 años, requiere intervenciones periódicas para evitar nuevos focos de contaminación. Impacto cultural. El canal, lejos de ser un espacio urbano atractivo, se ha convertido en un símbolo de contaminación. La constante acumulación de desechos y aguas residuales afecta no solo la percepción de los espacios públicos, sino que también está impactando la seguridad de las playas locales, que siguen teniendo mucha afluencia a pesar de estar altamente contaminadas. Estudios recientes han revelado niveles alarmantes de bacterias como enterococos y Escherichia coli en el agua, lo que representa un serio riesgo para los bañistas, aunque muchos no son conscientes del peligro al que se exponen. Impacto social. Los asentamientos en áreas de alto riesgo como cañones y laderas sin acceso a servicios públicos agravan la contaminación y ponen en riesgo a sus habitantes. La falta de drenaje y agua potable incrementa la vulnerabilidad de estas comunidades y perpetúa las desigualdades. Alternativas de solución. Forestación en zonas susceptibles a la erosión causada por escurrimientos, tanto pluviales como aguas residuales. Aquí es importante recalcar que ello repercutiría en la desestimulación de nuevos asentamientos irregulares, además de conservación de humedad y coadyuvar a compactar terrenos. Canalización de escurrimientos ya existentes. Ayudaría a disminuir la contaminación de suelos, evitar malos olores y contaminación por bacterias y virus esparcidos a través del aire. Convocar a los organismos oficiales a asumir la responsabilidad social que les compete. A la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, CESP, a las dependencias respectivas encargadas de aplicar restricciones urgentes en la venta de terrenos en forma indiscriminada, donde no hay posibilidad de conectarse a corto plazo a servicios públicos, específicamente agua y drenaje. Por último, un llamado especial a dependencias y organizaciones sociales involucradas en temas ecológicos a sumarse a acciones de solución. Conclusión. Describir, analizar y o proponer acciones con el fin de aportar propuestas de solución a una problemática no basta únicamente con ser crítico y propositivo, se requiere ser más participativo. En cuanto a los entes gubernamentales, que asuman con responsabilidad la parte que les corresponda y recordarles que siempre habrá 2 palabras mágicas, entre comillas, en el desempeño de sus funciones: verificación y seguimiento. Por último, tomaré como referencia reflexiva la frase de Jared Diamond, biogeógrafo, escritor laureado con el premio Pulitzer, explorador de National Geographic, en donde aprecia la relación del hombre con la naturaleza, y cito: puesto que somos la causa de nuestros problemas medioambientales, somos nosotros quienes los controlamos y por lo tanto podemos elegir entre seguir causándolos o empezar a ponerle remedio. Me gustó, sin grabar, me gustó el trabajo porque es un tema de actualidad, es un tema que me interesa, es un tema que me gusta estar en contacto con la problemática de la ciudad, actualizarme, ver de qué manera podemos contribuir a resolver problemas o a contribuir a resolver problemas, si es que se puede decir así, de lo que nos pasa en nuestra ciudad. Y esta fue una gran oportunidad porque creo que se puede dejar constancia de algo que la autoridad, no digo que no lo haga, pero al menos no sabemos si tiene antecedentes en ese sentido, ¿no? Y al final de cuentas que quede como una constancia de que alguien se puede interesar y transmitir información de lo que suponemos que mucha gente no sabe y no tiene conciencia de ello, sobre todo el problema del tratamiento de las aguas negras.